Gloria al Señor, paz de Cristo, el Señor los bendiga donde quiera que nos van a escuchar. Estamos una vez más transmitiendo desde este lugar y siendo siempre de bendición. Seguimos adelante, seguimos en estas predicaciones que el Señor nos da. Y el tema de esta tarde, escuchen bien, es un varón perfecto. Ese es el tema que vamos a llevar hoy en esta tarde. Y vemos nosotros palabras como estas en las Escrituras, donde somos demandados a ser como Jesús, un varón perfecto. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de esto porque todavía existen estos hombres, como luego en los tiempos de antes, que siempre están diciendo doctrinas que no son conforme al Espíritu, que no son conforme a la doctrina de Jesús. Y será posible que cuando nosotros leemos lo que Dios demanda, que seamos varones perfectos, ¿será posible hacer eso? ¿Será posible hacerlo cuando oímos a otros disque hombres de Dios, que dicen ser hombres de Dios, que conocen a Dios, que son llenos del Espíritu, diciendo estas palabras? Diciendo las palabras de que ya no hay profetas, de que ya no hay apóstoles. ¿Cómo alguien, o la iglesia en general, o inclusive ellos mismos, pueden ser varones perfectos si ya no hay profetas y ya no existen los apóstoles tampoco? Eso es lo que ellos declaran. Son hombres conocidos por todos lados. Hay en inglés hombres que hablan solamente inglés, hay hombres que hablan solamente español, y los dos tienen ese mismo pensamiento, de donde ellos dicen que, ahorita lo vamos a ver, para poder entrar y ir viendo la verdad de Dios, la verdad de Jesús, donde ellos pues dicen todo el tiempo que no existen ya los profetas, que ya no existe tampoco el apóstol, que no es bíblico eso, que ya no es ahorita eso, que ya eso ya quedó, porque está escrito, y ahorita lo vamos a ver. Pero piensen ustedes cómo nosotros nos vamos a perfeccionar si ya no existen hombres como esos. Ellos dicen que es porque a nadie más se le ha manifestado la presencia de Dios. A nadie más ha visto a Dios, es lo que ellos dicen. Y hoy vamos a ver que eso es antibíblico, lo que ellos están declarando. Por eso traemos esto, para que todas esas doctrinas, esos fundamentos, todo eso que ellos enseñan, caiga y ya no tenga ningún efecto en aquellos que están creyendo eso. ¿Sí? Hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver todo esto. Cuán importante es movernos siempre en el Espíritu Santo. Porque usted no crea lo que ellos están diciendo. Ellos tienen doctrinas de personas que fueron grandes hombres de Dios, lo aseguran ellos. Y son hombres que ya murieron. Son hombres que vivieron en 1800, en 1900. Y todos estos años son del siglo pasado, y dicen, esos eran grandes hombres que iniciaron grandes movimientos, y ellos tienen la doctrina de ellos. Entonces, el ser personas de antes, supuestamente que Dios usó, de acuerdo a lo que ellos dicen, por eso predican eso, no quiere decir la verdad. Porque inclusive, en la Escritura está, estos hombres que salieron con los discípulos del Señor, y ellos fueron, ahora sí que fueron testigos de lo que hacían estos discípulos, estos apóstoles, y ellos viendo eso, ahí mismo se dio cuenta, la Escritura lo dice, que eran falsos también, y era más atrás y era junto a los mismos apóstoles, y eran falsos hombres de Dios. Me refiero a Bar Jesús y a Simón el Mago. Ellos son personas que de aquel entonces, que fueron testigos presenciales de lo que los verdaderos apóstoles iban haciendo. Pero hoy vamos a ver en la Escritura. Voy a dejar de hablar y vamos a ver lo que Dios nos va a mostrar. Como cosas que ellos afirman, vamos a ver primeramente que ya no existen profetas, dicen ellos. Bueno, y eso está en Mateo 11:13, uno de varios que hay. Mateo 11:13. Es que le voy a mostrar esto para que usted no esté creyendo doctrinas de hombres. Usted tiene que creerle a Dios, en el Espíritu, por supuesto. Dije Mateo 11:13,
Dice ahí, para que usted nomás se dé cuenta, pues lo que ellos afirman. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces ellos afirman que Juan fue el último, ¿sí? De los profetas. Según ellos, ya no hay más. Ahorita les voy a explicar todo esto. Eso dice ahí en Lucas 16:16. Pero vean lo que estamos leyendo. Eso lo voy a repetir antes de moverme de aquí. Porque todos los profetas y la ley, menciona la ley, dice profetizaron hasta Juan. Ahora vamos a ver Lucas 16:16. Vamos a ver qué dice ahí. Lucas 16:16. Es que es necesario dejar las tinieblas y salir a la luz. Lucas 16:16 dice, gloria al Señor, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, otra vez. Vean que está mencionando la ley y la ley. Y también, por supuesto, al profeta. Porque se hablaba, se profetizaba, se iba a decir acerca del nuevo pacto. Pero eso no paró. Vamos a leerlo. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, si todos, o más bien el reino de Dios es anunciado, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo si ya no hay nadie? Ya no hay profetas, apóstoles tampoco. Pero aquí claramente dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan, dice, por entrar en él. No dice todos se arrepienten para meterse con Dios. Dice que todos se esfuerzan. ¿De qué manera? A la manera de ellos, algunos. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Si es cierto que ya no hay apóstoles, si es cierto que ya no hay profetas, estamos perdidos. Si aceptamos lo que ellos dicen, por supuesto. Vean lo que dice en 1 Corintios 15:5, para que ustedes vean en el error que ellos están, y salen en la tele, salen en el internet, salen en un montón de lugares, se juntan hasta 6, 7 tremendos hombres de Dios, según ellos, en un panel, se sientan todos, les preguntan cosas y ellos responden como si fuera la pura verdad. Pero vean que se están equivocando, porque el no estar en el Espíritu te hace decir puras mentiras. Vean lo que dice Romanos 1 de Corintios 15:5. 1 de Corintios 15:5. Gloria al Señor. Vean lo que va a decir aquí. Este es el mismo apóstol a los que ellos aseguran que ya tampoco existe más que después de Pablo, pues se acabó todo. Pero vamos a ver qué dice él. Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos, y como número uno, el que resucitó primero sabemos que fue Jesús. Entonces vemos aquí que ellos dicen que ya a nadie más se le apareció Jesús. Pero vamos a ver qué dice aquí. 1 de Corintios 15:5 dice, y que apareció a Cefas, después a los 12. Está hablando que Jesús se les apareció físicamente a ellos. Dice enseguida, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, otra vez en cuerpo se aparece, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea que eran tantos que unos ya se habían muerto y otros todavía vivían. Dice el 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles otra vez. Estamos hablando en cuerpo. Y vean lo que dice de él mismo, del mismo apóstol. Y al último de todos, o sea que al final de esa era y de ese tiempo, dice, como un abortivo me apareció a mí. Ahora, si usted sabe cómo fue el encuentro de Pablo o de Saulo de Tarso con Jesús, fue en ese camino a Damasco, donde él oyó la voz. Él no lo vio, ¿o sí? Él dice que él lo oyó y cayó al piso, como yo, no sé si iba en caballo o iba a pie, pero cayó al piso. Dice aquí, lo repito, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces entiendan que ellos malinterpretan todo. De la manera que haya sido, cuando él oye la voz,
él tiene un encuentro con Jesús, porque por eso escribió todo lo que escribió. Que no lo haya visto físicamente, eso es otra cosa, pero de que tuvo encuentro, por eso estamos leyendo esto. Ahora, para que vean ustedes cómo la gente malinterpreta todo, les voy a poner este ejemplo de cuando alguien interpreta las cosas mal. Vamos hasta Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Él está hablando de su ministerio, él está advirtiendo acerca de las falsas doctrinas, pero en el 15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Él está hablando, Pablo, otra vez. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿De acuerdo en eso o no? Y vean lo que dice aquí, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿qué entendemos? Si entendemos como ellos esto, como estos hombres, podríamos decir lo mismo. Él fue el primer pecador, no Caín, no ninguno de los que leemos en el Viejo Testamento. Podemos decir lo mismo aquí, pero no es así. Él se está humillando y diciendo y recibiendo y entendiendo que él necesitaba el perdón de Dios. Y él se cuenta luego, de los cuales yo soy el primero. Entonces veamos que estas doctrinas que ellos tienen no son conforme a lo que el Señor enseña, porque se está hablando de una era que va a terminar y va a empezar otra en Cristo Jesús. Y ninguno de los que están inscritos aquí está mintiendo. Por eso se permitió que estuviera escrito eso. Entonces, con eso queda bien claro acerca de los profetas y de los apóstoles. Del tiempo de esa era eran los últimos. Ahora, en nuestros días sigue habiendo profetas que Dios usa para hablar acerca. Yo no puedo ser un profeta ahorita y al mismo tiempo no me considero apóstol. ¿Por qué no me considero apóstol? Porque yo no puedo hacer algo y darme el título de nada, aunque yo también haya oído, más bien haya visto, que eso fue lo que me pasó, en una visión a Dios. Entonces vemos el encuentro por medio de voz y por medio de sueños. Y somos tocados tanto en los sueños, tanto como en las visiones. Somos tocados por Dios mientras estamos dormidos, y se los digo por mi experiencia, que fue lo que pasó. Entonces vemos que yo no puedo decir, sería el más tonto del mundo si yo digo que yo soy el último. Tiene que haber más gente por todo el mundo, en los cuales Dios ha tocado, en los cuales Dios se ha manifestado. Y no necesariamente digan ellos que son apóstoles, simplemente son obreros del Señor, son discípulos del Señor, porque esto va avanzando. De la manera que vamos viendo que va avanzando, no es porque salen cosas nuevas, es porque la palabra sigue y se está cumpliendo. ¿Sí? No se confunda. Ahora vamos a ver nosotros lo que está escrito, pues, para que quede bien en claro cómo estos hombres están en un gran error. Y vamos a ver ni más ni menos que en el libro de Juan. Antes de entrar a lo que vamos a estar hablando, le tenía que enseñar esto para que usted se dé cuenta que una mala interpretación siempre es una mentira. ¿Sí? En Juan 14:15, vean lo que dice aquí. Juan 14:15 claramente dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Claramente dice Jesús eso. Pero, ¿qué va a pasar cuando pasa eso? Porque nosotros sabemos que si nosotros amamos al Señor, es porque Él nos amó primero. Bueno, sigue esto. Sigue lo que sigue en el 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará un consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Se fijan? Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Oigan bien la diferencia de personas que están en el mundo y de aquellos que ya tuvieron o tienen un contacto en la actualidad con el mismo Dios. Aquí está, el Espíritu de verdad. Dice: el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice: pero vosotros le conocéis porque morar con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué será eso? Si alguien se mueve en el Espíritu, ¿será que es un profeta? Claro que lo es. Claro que lo es. Y ha recibido el apostolado también.
porque por medio de la venida del Espíritu conocemos la verdad. Gracias al Espíritu conocemos al Padre, porque es el Espíritu de Cristo, y Cristo muestra al Padre. ¿Ya se fijan ahora sí? ¿Ya se fijan ahora sí que ese argumento de ellos está mal y está perdido y fuera de la verdad? Claramente dice, se los voy a repetir, el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, allá se claramente que no toda la gente lo puede recibir. Dice, porque no le ven, ni le conocen, pero vosotros, dice aquí, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego asegura en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces cualquiera que se mueve en ese espíritu, es en el mismo espíritu que se movía Juan, en el mismo espíritu que se movía el apóstol Pablo. Así es de que no crean todo lo que oyen, y mucho menos sigan esas doctrinas, porque es peligroso. Aquí mismo, en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí está diciendo algo que va a pasar y ya pasó. Digo ya pasó porque yo lo tengo, y hay mucha gente que lo tiene, el Espíritu del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, eso nos hace a nosotros profetas y apóstoles, porque tenemos la autoridad del poder que ellos mismos tenían. Yo no estoy hablando de un título de apóstol metido en una oficina mandando 30, 20 iglesias. Yo me refiero a las enseñanzas de Jesús y seguir avanzando y terminar con Él. Es a lo que me refiero. Hay gente que no es nadie, igual son apóstoles. No sirven para nada más que para robar, para engañar y como el diablo hasta para matar. Pero son apóstoles según ellos. Yo estoy hablando aquí de lo que está escrito. Del propósito de ser un profeta y el propósito de ser un apóstol. ¿Sí? Que para empezar es negarse a uno mismo. Imagínense. Por eso les leo lo que les leo. Dice enseguida en el 14, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está. Hablando Jesús, que el Espíritu va a tomar de lo de Él y lo va a hacer saber. Entonces es la conexión perfecta para moverse uno en el mismo Dios. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces con esto queda bien claro que sigue habiendo personas de Dios, obviamente. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan y no lo reciban como lo recibe una religión que está allá afuera, donde ellos dicen que la Biblia no es suficiente, que Dios se sigue manifestando con diferentes cosas. Eso es lo que ellos aseguran, los ortodoxos. Ellos dicen que Dios sigue mostrando, pero no cosas necesariamente escritas. Imagínense el error de eso también. Entonces nosotros vemos aquí que esto sigue en tanto profetas como apóstoles, pero con las mismas cosas bíblicas solamente. Es como usted sabe la verdad, no con cosas raras que no están ni aquí, ¿sí? Todo lo que alguien enseña de Dios es conforme a lo que está escrito, ¿sí? Así es, nomás hay un libro. Me refiero pues a la escritura, ¿no? A la Biblia. Entonces, vamos a entrar ahora sí, para que vean ustedes, porque el mismo apóstol Pablo tiene cosas como estas escritas. En 1 Corintios 12:1, tiene como en el encabezado dones espirituales. Imagínense, que ya no exista nada de nadie y él hablando de dones espirituales. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Entonces si alguien aquí no es profeta o apóstol, entonces no es nadie, va al infierno. Con eso les digo todo. Si alguien no es tocado por Dios y Dios no mora en ellos, todos iríamos directamente al mismo infierno. Todos fuéramos igual de hipócritas y todos fingiríamos ser de Dios. ¿Cómo le parece? Pero no es así. No es así, porque ya les leí lo que dice en Juan 14, 15, 18 y hay un montón que yo les pudiera leer. Juan 16, 13 al 15. Hay un montón de promesas para la iglesia del Señor. Por eso es que sigue habiendo el movimiento bendito del Espíritu Santo en las personas. Pero vamos a leer aquí lo que él va a decir aquí en 1 Corintios 12:1. Y vamos a leer y vamos a dar 2, 3 salidas para que quede bien en claro todo esto, y vamos a terminar con algo muy hermoso. Vamos a terminar con el mismo amor de Dios en nosotros. Pero tenga paciencia. Dice 1 Corintios 12:1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oigan la advertencia.
hablándole a una iglesia en el Espíritu que no ignoren lo que Dios está haciendo en ellos, lo que ha depositado el Espíritu. Eso está diciendo Pablo. Y aquí les va a recordar algo del pasado. Dice, saber que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Sí, o sea que cuando uno no está en el Espíritu, cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de palabra, enseñanza, movimiento espiritual raro que no sea de Dios, por allá nos llevaban y nos enseñaban cosas. Bueno, es lo que le está diciendo. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aquí es donde se hace bien claro y presente quién es quién, por qué dice lo que dice, o por qué afirma lo que afirma y en qué estado está, espiritualmente me refiero. Usted lo acaba de leer. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que el verdadero predicador le va a hablar a usted en el Espíritu y le presenta la Escritura como siempre se lo he dicho. Y el que no es, vea lo que sigue diciendo, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vemos dos cosas que parecen lo mismo pero no lo son. En la primera vemos esto, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que esté en el Espíritu se contradice diciendo doctrina de demonio, después doctrina del Señor. Eso no existe. Eso no existe. Porque Dios no se equivoca. Dios no un día dice la doctrina y una fiesta pagana y después otra vez está hablando del propio Dios él mismo ahí. Dios no se confunde. Si los hombres hablan en el Espíritu y hablan de Dios, eso es todo lo que tienen que hacer. Un hombre falso, un falso predicador, un falso maestro, un falso pastor, un día le habla de la celebración mundana que celebran todos y después anda bien santurrón, de rodillas, orando, poniendo manos, bien hipócrita. Eso va a ser, andan de un lado, un día se sienten cristianos y al otro son cristianos pero mundanos, porque están celebre y celebre cosas que Dios nunca manda ni dice, y afirman que es bíblico y que es de Dios. Por eso entiendan lo que está escrito. Yo no que tenga nada en contra de ellos, pero es necesario destapar a todos estos que están encubiertos dentro de las iglesias. Se los voy a repetir, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea que nadie que esté en la verdad va a maldecir las cosas de Dios y va a enseñar doctrinas de demonios. Es lo que quiere decir. Wow, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Eso es. Y luego dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es lo opuesto. Cuando nosotros nos arrimamos a Él, tal y como está escrito, nos arrimamos creyendo que Él existe y es galardonador de aquellos que se acercan creyendo que Él es real y verdadero. Es la verdad. Dice en el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, dice Pablo. O sea que hay variedad de dones en los hermanos y en las hermanas. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Dice, tiene una coma, dice, pero el Espíritu es el mismo. O sea que Dios es el que está haciendo todavía todas las cosas. A lo contrario de estos hombres decir que ya no hay profetas y ya no hay apóstoles. Imagínense el error de esa doctrina de ellos ahí. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen Espíritu. Porque el Espíritu ya leímos para qué es el Espíritu Santo, para llevarnos a toda la verdad. ¿Cuál verdad es esa que ellos están diciendo? Aquí dice que hay diversidad de dones. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a ver en Romanos, ¿sí? Romanos 12:3, para que usted se acuerde más de esto. Ahorita regresamos aquí. Romanos 12:3, vea usted lo que dice aquí. Con qué claridad está escrito esto, para poder entender más. ¿Sí? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, es el mismo apóstol otra vez Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios, dice, repartió a cada uno. Escrito está que todos los que reciben el Espíritu Santo se les da un don. Se les da un don, se les da un don, se les dan dones para que empiecen a trabajar con los demás hermanos y hermanas. Aquí le está hablando de eso. Dice enseguida,
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ahí está. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, oigan eso. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí está asegurándonos que el que me está oyendo ahorita, usted conoce a su mismo pastor, tiene profecía, todo va de acuerdo a lo que es bíblico. Todo va de acuerdo a lo que está escrito. Porque hay gente que dice, yo soy apóstol, yo soy profeta, y empiezan a decir un montón de loqueras, de tonterías por todos lados. Y la gente hace, y la gente escucha, la gente cae, la gente se va, la gente... Pero entiendan que está todo aquí en orden. Usted lo acaba de leer. Se lo voy a repetir. Dice, aleluya, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y dice en el 7, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza. Dice el 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí en el 9 hay algo bien interesante. Dice, el amor se hace sin fingimiento. ¿Por qué dice el amor se hace sin fingimiento? Porque el amor de Dios es real. Y hay gente que menciona cosas bíblicas y se oye como el amor, pero no lo es. ¿Ya está entendiendo ahora sí? ¿Ya está entendiendo por qué usted en veces no se explica las cosas y usted las oye como bíblicas, pero no lo son? Porque escrito está. No está diciendo no sean hipócritas, crean lo que hacen de afecto, de voluntad y reciban a sus hermanos y denles de comer. Eso no dice. Dice aquí el amor se hace sin fingimiento. ¿Qué más dice? Dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahí está la diferencia de la verdad y de la mentira. De la justicia, de la injusticia. De la piedad y de la impiedad. Porque es que hoy en día se ven todos como en el amor del Señor, pero no están. Es que escrito está, entienda. Escrito está, por eso dice el amor se hace sin fingimiento. Porque hay gente que no ha vuelto a nacer y finge ser de Dios. Qué tristeza es eso. Qué tristeza y qué tremendo. Y mucha gente así vive gracias a escuchar a estos falsos maestros que tienen esas doctrinas y donde quiera los ven, donde quiera los oyen, y es más fácil oírlos y verlos que uno estar escudriñando la escritura. Para mucha gente le es más fácil hacer eso. Pero usted tiene que cuidar su alma. Usted tiene que tener cuidado de usted mismo. Aquí está escrito esto, por eso dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No se está refiriendo a una forma de ser, se está refiriendo a la doctrina, entiendan. Cuando nosotros recibimos las doctrinas del Señor, todo lo demás cabe y cae en lugar y se va formando y va cayendo en la pieza correcta. ¿Qué le quiero dar con esto? Que cuando recibimos la verdad, todo lo demás va cayendo en donde debe de caer, su vida personal, su trabajo, su relación con las personas, el cómo ser, el cómo vivir, el cómo pensar, el cómo creer. Cuando usted recibe la verdad, todo se va armando como un rompecabezas en su vida. Usted, si está en el Espíritu, usted no necesita recibir otro tipo de doctrina bien rara para ser transformado en cómo amar a su esposa. Si usted está en el Espíritu, usted no necesita leer un libro cómo guiar a sus hijos. Entiende que así no es esto. Dios es tan poderoso que con Él, dice la Escritura, estamos completos. ¿Entiende? Entonces, vamos viendo todo esto. Regrese conmigo a 1 Corintios 12:4. Bien claro quedó eso. Vamos a repetir dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que se va formando el hombre, el varón perfecto. Vamos a seguir leyendo. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Es el mismo, dice. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Escuche bien esto, para provecho. A cada uno
No está diciendo al líder, al pastor o al maestro. No está hablando exclusivamente de ellos. Está hablando de la iglesia en general. Porque si usted es la iglesia, usted tiene que estar en el Espíritu. ¿Sí? Usted tampoco crea eso, de que usted no necesita testimonio para recibir al Señor. Que usted no necesita sentir nada. Que usted no necesita ver nada, oír nada. Que aunque usted nomás lo declara con la boca, dicen ellos, y usted es salvo. Así le dicen. Eso no es tampoco. Eso tampoco es. Le digo por qué. Porque cuando viene Dios, en lo personal, en mi intimidad, Dios me empieza a hablar y me empieza a cambiar, sin que yo abra la boca y se lo comunique a nadie. Yo, en mi absoluta intimidad, en mi casa y en mi trabajo, Dios me empieza a redarguir a través del Espíritu. Por eso es que yo sé, y porque escrito está que el Espíritu de Dios asegura y dice a nuestro propio espíritu que somos hijos de Él. Entonces usted tampoco crea eso, de que usted no debe de sentir nunca nada para ser de Dios. El Señor reprenda todas esas doctrinas que parecen de Él, pero no lo son. Es que así es como la gente es engañada, con doctrinas que parecen del Señor, pero no lo son. Usted los vamos a seguir leyendo, mire. Dice en el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación. ¿Qué es eso? Que yo lo siento, yo lo veo, Él me habla, yo lo escucho, yo lo obedezco. Una manifestación. Sí, no lo he visto en cuerpo, no lo he visto en nada, pero hay una manifestación. ¿Está entendiendo eso? Por eso es que sigue habiendo hombres y mujeres de Dios. Amén a eso. Bueno, vamos a ver qué dice. Esa manifestación del Espíritu dice aquí que es para provecho. En otras palabras, es para beneficio. Para tu beneficio y el mío. Todos los que me están escuchando. Aunque tú no seas pastor, aunque tú no seas evangelista, aunque tú no seas maestro de nada, el Espíritu, si está en ti, es para beneficio tuyo. ¿Sí? Dice en el 8, gloria al Señor, dice, porque a hablando de las personas que han recibido los poderes, porque a es dada por el Espíritu, dice, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Por ahí no dice que si eres apóstol o no eres apóstol, o si eres o ahí la llevas, o te faltan unos años para hacerte un doctor, ¿no? Ahí no dice nada de eso. Tampoco se deje llevar usted por eso. Pero aquí va hablando claramente en esos dones a través del Espíritu. Lo repito, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Sabía que hay gente que no cree en eso? En las sanidades. Ellos dicen, no, eso era puro cuento, era para robar también. Bueno, hay de todo, pero escrito está que hay dones de sanidades por el mismo Espíritu. No toda la gente es sanada, eso se lo aseguro, porque solamente Dios sabe lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. A algunos los sana, a otros los deja morir. Así es Él. Eso también hay que reconocerlo. Dicen el 10 a otro el hacer milagros. Oye eso. A otro profecía. Oiga eso. Y aquellos diciendo que no hay profetas. Y el Espíritu permite que unos estén en profecía. El estar hablando de Dios es exactamente eso. Es el profeta. Dice a otro discernimiento de espíritus. ¿Así? A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno. Dice, y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Alguien me puede decir a mí si tiene alguna persona el poder de decirle a Dios qué hacer y qué no hacer? No existe. No existe. Entonces todo eso que alguien se inventa y dice es exactamente eso, una cosa inventada y es una mentira, porque usted está leyendo todo lo que hoy en día, en la actualidad, existe en la iglesia del Señor, porque escrito está. Dice claramente, lo repito, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora vamos a ver nosotros que cuando nos movemos en el Señor es parecido, ahorita lo vamos a leer, el ejemplo que Jesús le puso a Nicodemo en Juan 3:8. Miren, pónganle una marca y vamos a leerlo.
Dice ahí claramente eso, ¿no? Pero vamos a leerlo mejor para así estar seguros y no decir una cosa por otra. En el Evangelio de Juan, en Juan 3:8 para ser exactos, ¿qué es lo que dice ahí? Están hablando de volver a nacer, están hablando de cómo uno puede estar con Dios para siempre y no nomás ser religioso ahí, sino que tiene que haber algo, tiene que haber un cambio, una transformación. Pero en Juan 3:8 dice, el viento sopla, imagínense nomás esto, ¿no? Todos los días lo vemos, acerca del viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahora dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que cuando nosotros somos movidos por Dios, no necesariamente tenemos que saberlo todo. Tenemos que creerlo todo lo que Él dice, pero no todo el tiempo lo sabemos. Al igual, nos movemos en lo que Él va diciendo, en lo que Él nos va enseñando. No vemos nada, espiritualmente hablando, pero por alguna razón obedecemos. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? O sea, nos lleva a la verdad y nos hace cambiar de parecer y nos mueve a su voluntad. Un ejemplo, cuando yo hago estas predicaciones en mi casa, que estoy estudiando, semana tras semana, hay en veces, o últimamente, el Señor no me muestra nada, no me enseña nada, no me trae palabra durante la semana. Yo digo, Señor, no traigo nada en mente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a presentar? ¿Qué voy a predicar? ¿Y sabe qué pasa? Me meto en el momento que voy a hacer esto, me meto en oración ahí mismo y el Señor empieza a enseñar. Es otra forma de manifestarse, porque hubo un tiempo donde a través de toda la semana me iba hablando y me iba mostrando cosas y yo las iba poniendo en mi mente y en mi corazón como un rompecabezas y después venía y las ponía en esto y hacía todo. En una hora o 2 horas, más bien 2 horas para ser exacto, se hace todo esto. Entonces hay muchas maneras de las cuales Dios a uno en el espíritu lo mueve. Uno no sabe, uno sabe que existe Dios, pero igual no necesariamente ves nada, sino que te sometes y le crees y esperas en Él y te mueves en Dios. Por eso pone ese ejemplo del viento, porque estamos de acuerdo que sopla de muchos lados, lo oyes, pero aquí el problema es que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces cuando tú te mueves en el Señor es exactamente igual. Tú no sabes lo que Él tiene preparado, pero es necesario que lo esperes porque lo vas a recibir y lo vas a hacer. Es para que quede bien en claro eso. Entonces Dios hace lo que Él quiere, de 1000 maneras. Se lo digo, le estoy poniendo mi ejemplo porque es lo que pasa conmigo. Y siempre cambian las cosas. En 1 Corintios 7:7, vean lo que dice aquí. 1 Corintios 7:7, el mismo Pablo, del que todos hablan que pues, fue el último de los apóstoles y que ya no hay más, dice aquí: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Oigan el deseo de él, humanamente, lo estoy diciendo yo así, porque eso es lo que se ve que es aquí, que humanamente él quiere que todos sean como él. Pero dice aquí que pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Exactamente lo que acabamos de leer en 1 Corintios acá. Entonces ahí vemos que Dios hace lo que Él quiere con las personas, pero eso sí, téngalo bien de seguro, que esa doctrina de que ya no hay profetas y tampoco apóstoles, esa es una mentira del diablo. El Señor reprenda todo eso, porque el Señor sigue actuando conforme a lo que está escrito. Hasta que todo tenga sus enemigos bajo sus pies, es cuando se va a acabar todo. Pero usted no crea de que ya se acabó eso, porque esos son artimañas para que usted cada vez más se vaya alejando hasta que ya no sepa nada. Sí, así es. El enemigo así es. Dios lo reprenda. Entonces vamos a ir leyendo aquí. 1 Corintios 12:12 se va a referir otra vez a la iglesia y al cuerpo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también
Cristo. Entonces ahí vemos el ejemplo de que hay un solo Dios, un solo Señor, y todos, aunque seamos muchos, pues somos uno en Él. Quiere decir que todos hablamos de lo mismo, todos estamos en lo mismo, todos deberíamos de tener la mente de Cristo. No denominaciones, no pensamientos, no ideas, no doctrinas, que cómo se bautiza, que cómo se hace esto, que cómo se hace el otro, que si usted ya es esto, si usted ya es lo otro, que le falta. Olvídese de eso, mejor entregue el corazón para que Dios le revele lo que está escrito. Es de la manera que usted va a salir del error, ¿sí? Porque hay mucha gente enseñando allá afuera doctrinas de demonios y van a seguir, y siempre va a haber gente que los siga. Entonces, vamos a seguir leyendo qué más dice acá. Dice en el 13, porque por un solo espíritu, que es donde quiero que ponga atención también, miren, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Vamos a ver nosotros esto aquí, que todo el tiempo se habla de que ser bautizados, y hay gran controversia en todo eso, bautizados en la Trinidad, que porque así dijo Jesús, y otros en el nombre de Jesús, que porque así hicieron los apóstoles. Y esa es una peleadera entre todos ahí. La realidad de las cosas es que aquí dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí es donde caen todos los argumentos de cualquier forma de error y de malinterpretación, cualquier cosa bíblica. ¿Por qué digo eso? Porque aquí es cuando las personas vuelven a nacer. ¿Sí? Oigan lo que estamos viendo. Lo repito, el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Escrito está, es acerca de la muerte de Jesús. Ahorita regresamos aquí. En Romanos 6:5, nomás denle hacia atrás, ahí está luego el libro de Romanos. Ahí está de lo que está hablando el mismo Pablo otra vez. Romanos 6:5 dice, sabiendo esto, oigan bien lo que afirma él, sabiendo esto, o sea que ya pasó, ya lo vivió, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si fue crucificado juntamente con él, es que participamos de su muerte. ¿Sí? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, tiene una coma y dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ha habido algo, ha pasado algo, aquí está escrito, por todos lados hay muchas cosas que usted tiene que entender. Como una persona ya no es la misma, como una persona está siendo transformada por el poder de Dios, como una persona ya no cree tantas mentiras como los demás, por cosas como la que vemos acá. ¿Sí? Por eso se va a referir a estas personas aquí abajo. Regrese conmigo a 1 Corintios 12:13. Dice claramente, lo voy a repetir, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? No en el de la iglesia, en el cuerpo de Jesús. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya está viendo ahora sí que nomás es una cosa solamente. Sean quien sean gentiles o sean judíos, si han participado de la muerte del Señor, así como está escrito aquí, bautizados en un cuerpo, aquí lo está diciendo claramente, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces ahí queda bien en claro que hay grupos de creyentes que van caminando en orden, van caminando gracias al propio Dios en el mismo espíritu. No están confundidos, no están perdidos, no están dormidos, están al pendiente. ¿Dónde están? No sé, pero Dios los tiene. Vamos a seguir leyendo. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Dice, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, segura. Dice, y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea que todo se ocupa y todo es necesario en la congregación del Señor, en la verdadera. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Se fijan ahora sí?
todos los que tienen dones tienen un propósito. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice el 21, gloria al Señor, aleluya. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y ahí se refiere obviamente a los hermanos y a las hermanas. Dice, a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dice, dando más abundante honor a lo que le faltaba. Ahora dice el 25, para que no haya desavenencia. La palabra desavenencia significa contrariedad o oposición. O sea, porque hay unos hermanos que se ve como que no pueden y no saben, pero todos son parte del cuerpo del Señor. Por eso dice lo que dice, ¿no? De paso digo eso porque está escrito y tenemos que seguirlo viendo. Para terminar en lo que les dije, que es el amor. Dice el 25, lo repito, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Así un miembro recibe honra y todos los miembros con él se gozan. Todos igual. Dice el 27, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Vean esta parte también. Aquí mismo caen todas esos fundamentos de estas doctrinas raras que estos hombres están diciendo abiertamente. Cada que se congregan ellos y se hacen esas reuniones y empiezan a enseñar y tanta gente que los ve y les cree. Vean lo que dice en el 28, y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Está viendo ya el efecto, el tiempo, lo que se está viviendo, lo que está pasando? ¿En dónde los puso? En la iglesia. Primeramente, apóstoles. Bueno, pero si ya no existen, ¿cómo Dios se equivocó? ¿Qué pasó aquí? No. Entienda que esas son doctrinas de demonios. Lo que ellos afirman es fuera totalmente de la verdad. Entienda y vea lo que está escrito. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Oiga eso. Y cualquiera vería esto y dijera, yo quisiera ser un apóstol. Y dice otro, yo quisiera ser un profeta. Y dice aquel, pues yo solamente ayudo. Bueno, pero todos tienen el don de Dios. Y todos son igual. Y los más débiles acabamos de ver, son los más necesarios. Aquí nadie se tiene que sentir más. De ninguna manera, porque nada es de uno. Todo es de Dios. Lo que nosotros sabemos y decimos, no nos pertenece. Dios nos lo ha dado para que lo presentemos nosotros. Para que la gente sea libre, para que la gente conozca de Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Nadie puede hacer nada sin Dios. Nada es de nosotros, todo le pertenece a Él. Nuestra vida, todo le pertenece a Él. Por eso hay gente que malinterpreta todo esto y luego no quiere tomar posición. No, así no. Vean lo que dice el 29. Se pregunta, ¿son todos apóstoles? Oye eso. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Hacen todos milagros? Está preguntando todo eso. Dice el 31, el apóstol Pablo dice, procurar pues los dones mejores. Después de que acabamos de leer todo esto, ¿hay dones mejores? Oiga, ponga atención. Él está diciendo procurar pues los dones mejores. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Oiga eso. Un camino más excelente, un camino superior. Oiga eso. ¿De qué se imagina usted que va a hablar él? Si ya estamos hablando de apóstoles, de maestros, de los que hacen milagros, de los que ¿qué más pueda necesitar? Bueno, ¿sabe qué es? Es a Dios. El mismo Dios en ellos todo el tiempo. Es la verdad en ellos.
Es el espíritu que no se vaya nunca y que permanezca en ellos. Es el amor de Dios en ellos. Pablo dice, procurar pues los dones mejores. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Oiga, ¿con qué va a salir él? Dice en el 13:1, oigan esta descripción de lo que él va a decir. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas o angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Oigas? Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, eso es lo que hace mucha gente, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, porque eso pasaba antes en la Inquisición, cuando mucha gente tenía esa doctrina y sea verdadera o sea mala, muchos de ellos los quemaban. Pensaban que de ahí pues al mismo cielo. Hay gente que la quemaban tenía doctrina de demonio y quemada en la estaca también. Es cierto. Por eso dice aquí, ¿no? Lo que dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, porque eso pasaba. Mucha gente la quemaban, pensando mucha gente que eran de Dios, pero aquí aclara eso también. Y no tengo amor, de nada me sirve. Oiga eso. Dice, el amor es sufrido. Aquí va a dar una descripción del propio Dios. Preste atención a esto. Preste atención a lo que vamos a leer aquí. Aquí no va a hablar de alguien que es muy amable, que es muy detalloso, detallable, o tiene muchos detalles, tiene mucho cariño, tiene mucha paciencia. No habla de ningún individuo, está hablando de Dios. Está hablando del propio Dios aquí. Dice el 4, el amor es sufrido. ¿Sí? Dice, es benigno, el amor no tiene envidia. Está hablando del carácter, de la forma de ser del propio Dios, que tiene que ser obviamente en nosotros eso. ¿Se fija? Dice, lo repito, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Se fija cómo está poniéndonos un ejemplo del carácter que debemos de movernos y compararnos siempre, pero siempre a Jesús? Por eso tenemos que ser, como él dice, un varón perfecto. Y aquí está cómo. Y existen los ejemplos. Dice, gloria al Señor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Se fija? Dice, mas se goza de la verdad. Aleluya por eso. Muy poca gente entiende todas estas cosas. Por eso se las estoy trayendo. Dice, todo lo sufre, oiga bien, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que el amor nunca deja de ser? Bueno, porque Dios es amor, ¿sí? Dice entonces acá, escuchen bien, lo repito, el amor nunca deja de ser. Todo lo demás, acuérdese, esto tiene que ver con lo que usted ya sabe. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, no. Eso se va a cumplir. Por eso dice aquí, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice enseguida, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, cuando venga Dios, cuando seamos tomados por Él. Lo que ahorita medio vemos y entendemos de Él es solamente la mitad, de acuerdo a lo que vemos aquí. ¿Sí? Lo que es en parte, dice aquí, se acabará. Porque ya va a haber, es el final de nuestra fe. El día que seamos tomados y llevados a la presencia, ahí llegó nuestra fe, porque ya estamos en la misma presencia con el propio Dios. ¿Sí sabe eso, no? Dice el 11, cuando yo era niño,
Dice el apóstol, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es la transformación de una persona, paso a paso, año tras año, hasta el final, y terminar como alguien más, porque ya no era niño, sino que era un hombre. Dice, ahora vamos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿A quién? A Dios. Dice, ahora conozco en parte. ¿A quién conocemos en parte? A Dios, porque nomás sabemos lo que nos está enseñando. Dice, pero entonces conoceré como fui conocido, desde un principio, cómo fue todo. Dice el 13, ahora permanece la fe. Oigan bien esta parte. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Son tres cosas. Dice aquí, estos tres, pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Entonces aquí vemos ya la autoridad, el poder que tiene Dios para con nosotros. Y aquí es donde vamos casi ya a terminar. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 4:16, y ya casi voy a cerrar. Primera de Juan 4:16, gloria al Señor. Vean lo que dice él aquí. En Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Oiga, lo que se tiene que tener como testimonio de alguien que ya tuvo un encuentro con Dios, que quizás no lo vio físicamente, pero sintió la presencia y lo recibió en su corazón, y mora en el individuo el Espíritu Santo. Por eso dice esto. Por eso dice lo que dice. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, tiene un punto y dice, Dios es amor. Dios es amor. Por eso es que dice lo que dice. Dice, el que permanece en amor, oigan bien esta parte, permanece en Dios y Dios en él. Entonces eso es para que usted sepa, si usted quiere terminar con él, hay maneras de hacerlo. Por medio de la verdad, solamente es la única manera. Por medio de mantenerse, como él dice, en él. Aquí lo está usted leyendo de otra manera. Aquí lo está usted leyendo, el que permanece en amor. No es en cariño, en afecto, en regalos, en formas de ser. Cuando usted permanece en amor, es en obediencia a Dios. Y todo lo demás está cubierto. Carácter, forma de ser, vida, todo. Todo está cubierto en el amor de Dios. Usted está completo. Por eso entienda que se va a cumplir la promesa en usted de terminar con Él, de verlo cara a cara, de completar todas las cosas ya y terminar por los siglos de los siglos con el propio Dios. Aquí está viéndolo usted. El que permanece en amor, o sea, el que permanece en Dios, claramente lo dice él otra vez, permanece en Dios. ¿Sí? Y luego dice, y Dios en él. O sea que yo me quedo, o usted, o como lo quiera ver, en el amor de Dios, en sus mandamientos, y está la seguridad de que Dios va a estar conmigo siempre. Y se va a cumplir todo. Por eso entienda que todo esto está en orden y es muy hermoso a comparación de lo que mucha gente está enseñando. Y así de gente que va a ver todos esos lugares, esas convenciones donde ellos se juntan, y existen en inglés, existen en español, pero ahí va el montón de gente, según ellos, a oír verdad, a llenarse de sabiduría. Hay que tener mucho cuidado. Mira, yo voy a leer Efesios 4:1 y con esto voy a terminar ya. Con esto cierro. Esto ya lo he leído muchas veces, pero lo tengo que leer las veces que sea necesario. Lo digo así porque Dios es el que me hace hacer esto. Aunque suene en veces repetitivo, pero es necesario. Porque a mucha gente esto lo tiene que oír y lo tiene que volver a oír y lo tiene que volver a oír hasta que Dios vea que están entendiendo. Vamos a leer Efesios 4:1. Dice, yo pues preso en el Señor, dice el mismo apóstol otra vez, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es el llamamiento santo. Dice, con toda humildad
y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, ahí está, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí es donde está la descripción de la verdadera iglesia, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La misma esperanza de la vocación es el terminar con Él y con Él. Por eso es que nosotros somos llamados a un cuerpo simplemente también y a un espíritu, con ese final de esa esperanza viva que tenemos. Dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo, ya vimos eso también. Un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok, ya no nomás apóstoles y profetas, en general, en todo el creyente existe Dios. Todos aquellos, me refiero, que lo hayan recibido en verdad, que se hayan arrepentido y que vivan y que le hayan entregado el corazón. Estoy hablando de eso. Dice claramente, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahí está. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Eso también ya lo vimos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está, otra vez. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está, cuando nosotros, obviamente, estamos con Él completamente satisfechos y tenemos todo en Él. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí está otra vez lo que leímos. Él mismo constituyó, o sea que Él los hizo, Él los formó, Él los hizo, Él los llamó, Él los formó, o como usted lo quiera ver. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿dónde queda eso de que ya no hay profetas ni apóstoles? Suena como el mismo diablo eso. Entienda, apártese de esos hombres. Hay tanta gente que los ve, hay tanta gente que busca sus libros, hay tanta gente que los escucha. Qué triste es esto. Dice, después de que Él constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un solo fin. Oiga, dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No cualquiera es su maestro, no cualquiera es su apóstol, no cualquiera es su evangelista y su profeta, no cualquiera. Tiene que ser solamente de Dios, porque es que ellos mismos están encargados, como dice aquí, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que muchas obras, por muchas razones, y la principal, lo diría yo, es por su pastor, que se deshace eso. Y viene gente y empieza él otra vez y también se van. Llega gente y se quedan y otra vez se van y nunca pasa nada. Ni los que llegaron ni los que se fueron, no pasa nada. Pero ellos siguen. Y van a seguir todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que sean de Dios. Por eso entienda lo que está escrito. Y una vez por todas. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí está. O sea que es posible. Es posible porque Dios no dejó cosas imposibles. Dios ya tiene un plan. Ya lo tiene inclusive terminado. Nadie puede decir que ya no existe, que ya no hay esto, que ya no hay lo otro. Eso es quitarle el poder a Dios. Eso es blasfemia en contra de Dios. Es decir, que ya no hay profetas y apóstoles. Eso es ir en contra de Dios. ¿Sí? Entienda. Por eso aquí está todo. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad, y se incluye Él, el apóstol. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que Pablo ya lo sabía todo? Pablo no era Dios. Pablo era un hombre. ¿Sí? Era un hombre como cualquier otro. Por eso él necesitaba, como todos necesitamos, de lo mismo. Del mismo Dios, del mismo Espíritu, del Espíritu de Cristo en nosotros. No confunda las cosas usted. Vea, lo repito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sé que nos tenemos que parecer a Él. Estas son unas descripciones diferentes, pero tenemos que parecernos a Jesús, para que me entienda. ¿Sí? Dice, para que ya no seamos niños. Vea el resultado de ya no ser llevados en doctrinas de demonios. Y cuando ya estamos hechos, formados y estamos con Él y Él con nosotros, vea lo que dice en el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que sí, que está todavía tristemente mucha gente, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se la pasan en puras mentiras. En puras mentiras se la pasan. Hablando de esto, pero en pura mentira. Sí, así es. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, hablamos del cuerpo y de todo lo que es esto, dice, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso le decía que íbamos a terminar con el amor. Y el amor es mantenernos siempre en los mandamientos del Señor, no en las doctrinas de los hombres, sino en la palabra de Dios, la que siempre va a permanecer para siempre, porque todo se va a acabar, pero la palabra va a seguir. Amén. Dios les bendiga.